Ok, entonces voy a retomar el ejercicio. Lo que habíamos hecho la clase pasada era construir la matriz de rigidez. Ok. Voy a continuar el ejercicio desde allí para terminar de explicar el método. Y como les dije, podremos hacer utilizar el ejercicio o desarrollar un poco más la parte del ejercicio. Entonces, darme la cámara acá al escritorio. Ok. Quiero recordar, ¿verdad?, qué es la solución que estamos buscando, ¿verdad? Tenemos una matriz K, ¿ok? Ahí está. Tenemos una matriz K que va a resolver, ¿verdad?, o que va a multiplicar un vector, nuestro vector de incógnitas, ¿ok? Y esto es igual a un vector de constantes dependientes, ¿ok? Entonces, eso que está aquí es lo que habíamos encontrado en la clase pasada, ¿verdad? Que era nuestra matriz K. ¿Ok? Que pues, sus notas de la clase pasada, pues sabrán que esa matriz es punto 8, punto 2, punto 2 y punto 4. ¿Ok? Lo que vamos a resolver, o lo que el método resuelve, son los desplazamientos en las direcciones de los grados de libertad elegidos. ¿Verdad? Este es nuestro vector de variables. Esto es lo que resuelve. Y esto es igual, ¿verdad?, al vector que vamos a llamar vector de fuerzas nodales. ¿Ok? Bien, ¿quién es este vector de fuerzas nodales? ¿Ok? Vamos a ver. Nosotros el ejercicio que estamos desarrollando es el siguiente. Tenemos una viga que tiene los siguientes condiciones de frontera. Bien, y esto estaba cargado acá por una carga P. ¿Ok? Que creo que son 80 kilómetros. Ok, ese es el punto A, ese es el punto B, y ese es el punto C. Ok, nosotros establecimos para el desarrollo de este ejercicio y calculamos el G y C sin deformación axial. Ahora definimos los vínculos, teníamos un vínculo acá, un vínculo aquí y otro vínculo. Ok, y para esos vínculos definimos los siguientes grados de libertad, sin considerar deformación axial, porque ese es el método abreviado que aprendimos, ¿verdad? O hemos desarrollado. Determinamos que era 2, ¿verdad? Quiere decir que cualquier configuración deformada de esa estructura la podemos descomponer, ¿verdad? O expresar como una rotación alrededor de B, ¿verdad? Y este grado de libertad le llamamos zeta 1. Y una rotación alrededor de este, que llamamos zeta 2. O sea, quiere decir que cualquier configuración deformada de esas estructuras que no considere deformación axial se puede representar como la suma de estas dos rotaciones cuando son independientes. Y esos fueron los dos esquemas que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Que ya casi. Vamos a buscarlas para tenerlas aquí a mano.
Que una era esta. Aquí está una. ¿Verdad? Y la otra. Era esta. Ok, tenemos las dos. Bien. Cuando aplicamos a esta estructura esta carga, ¿sí? Esa estructura se va a deformar. ¿Ok? Va a tener una configuración deformada. Lo que queremos encontrar ahora para poder resolver la configuración deformada que va a tomar en términos de cita 1 y cita 2, lo que ocupamos es obtener cuál es el aporte que dan esta fuerza, ¿verdad? ¿Cuánto aporta esta fuerza a los grados de libertad que estoy definiendo? ¿Ok? Eso es, ese aporte es lo que vamos a colocar aquí. ¿Ok? El vector de fuerzas nodales está estrictamente relacionado con los grados de libertad. Entonces vamos a escribir aquí lo que significa el vector de fuerzas nodales. No, vamos aquí abajo. Nos queda más cómodo. Entonces, vector de fuerzas nodales. Ok. Entonces, son las fuerzas, ¿sí? Son las fuerzas externas o sus componentes. ¿Ok? Que actúan en las direcciones de los grados de libertad elegidos o contemplados o escogidos en el análisis. Ok, para resolver, tal vez hagamos esto más grande. Bien, para resolver este vector de fuerzas nodales, o sea, completar los valores que van aquí en este, vamos a requerir dos pasos. Ok, vamos a requerir dos pasos. Y nuevamente, para que todos estemos en el mismo canal. Como la fuerza externa, y vamos a ver cuándo es requerido calcular un vector de fuerzas nodales, ¿verdad? Según el procedimiento que vamos a hacer acá. Vamos a ver, si las fuerzas externas todas actuaran en la dirección de los grados de libertad, ¿a qué me refiero? Si el grado de libertad es una rotación, ¿sí? Recordemos el concepto de resortes, el cual es, para todo este tema de rigidez, es súper importante. ¿Verdad? Si yo veo la ecuación de un resorte lineal, entonces aquí sí voy a hacer. Ok,
Si yo tengo un resorte lineal que tiene una rigidez K, ¿sí? Y aplico una fuerza F, el resultado de aplicar una fuerza es un desplazamiento. ¿Ok? Entonces, la fuerza, más bien si multiplico la rigidez, resorte, por el desplazamiento que está sufriendo, obtengo una fuerza. O sea, quiere decir que si el grado de libertad es un desplazamiento, la fuerza asociada a ese grado de libertad es en realidad una fuerza, ¿verdad? Como la vemos. Ahora, si lo que tengo es un resorte helicoidal, ¿verdad? Si lo que tengo es un resorte helicoidal, lo que yo le aplico a ese resorte es un momento. Y la respuesta de ese resorte, ¿verdad? Es una rotación. Entonces puedo reescribir esta expresión como, pero también tendrá su constante de rigidez, como el KR para decir que es un resorte rotacional. Vamos a este KL, un resorte lineal. Entonces KR multiplicado por zeta será igual a un momento. Entonces quiere decir que si el grado de libertad es una rotación, las fuerzas que actúan sobre ese grado de libertad serían momentos. Desplazamientos, las fuerzas actúan sobre los desplazamientos y los momentos sobre la rotación. Ok, ¿para qué quiero decir eso? Necesitamos ahora y veamos la definición de vector de fuerzas nodales. Son las fuerzas externas o sus componentes que actúan en las direcciones de los grados de libertad contemplados en el análisis. En nuestro análisis, nuestros grados de libertad son de rotaciones. Entonces, en nuestro vector de fuerzas nodales, tendríamos, y como les dije, están relacionados, ¿verdad?, con estos grados de libertad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Voy a la definición. Son las fuerzas externas o sus componentes que actúan en las direcciones de los grados de libertad contemplados en el análisis. O sea, yo tengo que ver qué componente de las fuerzas externas actúan como un momento en la dirección de zeta 1 y qué componente de las fuerzas externas actúan como un momento en la dirección del grado de libertad 2, o sea, como un momento aplicado en C. Entonces, vean lo complejo. Dice, profe, pero yo no tengo momentos aplicados en B y no tengo momentos aplicados en C externamente. Lo que tengo es una carga en el centro. Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es, lo que tenemos que resolver es cuánto de esta carga o cuál sería el equivalente de esta carga que genere un efecto cinemático igual al que genera esta fuerza, pero si lo aplicáramos como un momento aquí en B y en C. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, tenemos que resolver lo que se llama, en primera instancia, un problema primario. ¿Verdad? Ok, problema primario. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el problema primario? En primera instancia, ¿cuándo se debe resolver un problema primario? Es cuando las fuerzas, ¿verdad?, no actúan directamente en la dirección de los grados de libertad de análisis. ¿Ok? Ese es nuestro caso, ¿verdad? Entonces yo voy a resolver un problema primario
Cuando las fuerzas no actúan directamente en la dirección de los grados de libertad de análisis. O sea, si yo aquí tuviese un momento aplicado en B y un momento aplicado en C, pues directamente el valor del momento entraría aquí y el otro valor de momento entraría aquí. Pero no es el caso. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el equivalente a esta fuerza que generaría un efecto cinemático igual, pero aplicando un momento en la dirección de estos grados. Ok, entonces, ahora sí, ¿cuándo lo voy a hacer? Bueno, ya sabemos, cuando las fuerzas no están actuando en la dirección de los grados de libertad de análisis. Ahora, ¿qué es lo que voy a resolver en el problema primario? Entonces, en el problema primario se trata de encontrar las fuerzas de fijación en los extremos Entonces vamos a encontrar las fuerzas de fijación en los extremos de los elementos con cargas a lo largo de su eje. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya hemos venido trabajando, el análisis se hace de elemento a elemento, ¿verdad? O de vínculo a vínculo. Entonces, tengo el vínculo A, el vínculo B, ese es un elemento, y voy a hacer un análisis primero del vínculo A al vínculo B, y después voy a hacer otro análisis del B al C. Ok, el problema primario, entonces, lo voy a resolver nuevamente, no sea tan repetitivo, cuando las fuerzas no actúan directamente en la dirección de los grados de libertad. Ok, y entonces lo que voy a hacer es, voy a encontrar cuáles son las fuerzas de fijación en los extremos de los elementos con cargas a lo largo de su eje. Entonces, ya con esas dos definiciones, me indica que voy a encontrar, o sea, voy a separar este elemento, voy a encontrar cuáles son las fuerzas de fijación que voy a utilizar para representar este elemento como un elemento extraído de la estructura completa. ¿Ok? Y lo estoy haciendo, bueno, primero porque las fuerzas no están, realmente no están aplicadas en la dirección de los grados de libertad y tengo fuerzas a lo largo del eje. Para el elemento BC, no debo realizar esto porque el elemento BC no tiene fuerzas, ¿verdad? Pueden ver aquí que no hay fuerzas. Entonces, lo que voy a hacer únicamente lo voy a hacer para el elemento A. Ok, entonces, lo primero que voy a hacer es aislar el elemento AB. Ok, entonces voy a aislarlo. ¿No? Ese es el punto A. Ese es el punto B. Ok. Y vamos a aplicarle la carga que tiene allí. Tiene la carga de 80 kilogramos. Muy bien. Ahora, lo que tengo que determinar es cómo voy a representar ese elemento para mi análisis extraído de la estructura. Ok, entonces necesito analizar las condiciones de frontera que tiene ese elemento en la estructura. Ok. Lo que tengo que determinar es si cuando corto ese elemento, en los puntos de corte, existe continuidad en la rotación o bien si existe limitante a la rotación. Es decir, si alguno de los dos extremos está empotrado, ¿verdad? Como por ejemplo está aquí, si alguno de los extremos está empotrado, pues lo coloco como empotrado. No tiene mucha ciencia. ¿Ok? Ahí está muy bien. Ahora, si el elemento lo estoy cortando y ese elemento es continuo, o sea, el elemento continúa, ¿sí? Y lo estoy cortando en un punto donde hay continuidad en la rotación, o sea, quiero decir, lo estoy cortando y justamente, por ejemplo, allí no hay un gozne, ¿verdad? Porque si hubiese un gozne justamente en el punto donde lo estoy cortando, no hay continuidad allí de rotación. Entonces,
Tal cual como en este caso, en uno de los extremos, pues hay un empotramiento, entonces pongo el mismo empotramiento. Y como en el otro extremo hay continuidad en la rotación, o sea, el elemento continúa y lo estoy cortando allí, ¿verdad? Y es de suponer que si lo corto allí, habrá un momento interno, en ese punto, el momento allí es distinto de cero. Entonces, si eso se cumple, también lo voy a representar como si estuviera empotrado. Ustedes dirán, profe, pero no está empotrado, ¿por qué lo estoy empotrando? Lo que estoy contemplando aquí en este análisis es que en ambos extremos, ¿sí? En ambos extremos va a aparecer un valor de momento. ¿Ok? Entonces, si ustedes se van al campus virtual y ya, bueno, en semana 11 ustedes ya, vamos a abrir aquí. Es que cerré el campus. Voy a abrir el campus. Si abren el campus en semana 11 y descargan el archivo que se llama matriz K. No, yo lo tengo acá. Tengo que meterme al campus. Voy. Ajá. No, sí tengo que meterme al campus. Ok, voy a meterme al campus. Ok. Ajá, aquí están ustedes. Bien, entonces si van al campus, y van a semana 11, y van al documento matriz K. Ok, estas son las relaciones que usamos en la clase anterior. Ok. Y más abajo están estas tablas. ¿Qué son estas tablas? Estas tablas lo que nos dan son los momentos de fijación en los extremos de los elementos para diferentes escenarios de cargas. Y diferentes escenarios de condiciones de frontera. Los de la izquierda son condiciones de frontera donde en ambos extremos, ¿verdad? En ambos extremos del elemento hay continuidad de momento o el momento está, o la rotación, más bien hay continuidad en la rotación o la rotación está restringida. Entonces se representa cual si estuviera doblemente empotrado. ¿Okay? Y esta condición, que es la que aparece a la izquierda, van a aparecer los momentos, ¿sí? Los momentos según la condición de carga, ¿verdad? Si hay una carga en el centro, si hay una carga pues, que no está en el centro, si hay dos cargas de igual magnitud P, si hay tres cargas de igual magnitud P, si hay una carga uniformemente distribuida o si hay una carga uniformemente distribuida únicamente en un extremo o si hay una carga linealmente distribuida o si lo que se trata es de un desplazamiento. ¿Ok? Y esos mismos casos aparecen al lado derecho, pero cuando en uno de los extremos el momento es cero, ya sea porque esencialmente tiene esta condición, ¿verdad? La estructura, o sea, en ese extremo está simplemente apoyado, ya sea por un rodillo o por un apoyo simple, que es lo que podría pasar en el elemento BC de nuestro ejercicio. Lo que pasa es que nuestro elemento BC no tiene cargas, ¿verdad? Entonces por eso no vamos a resolver esto. Pero si le pusiéramos cargas a ese elemento BC, tendríamos que realizar nuestro problema primario utilizando los valores de la izquierda. Tanto en las columnas de la derecha como en la izquierda, lo que obtenemos únicamente son los momentos.
yo le aconsejo a usted que calcule los cortantes. ¿Ok? Si dice, profe, pero en la tabla de abajo ya aparecen los cortantes. Sí, aparecen los cortantes. Vean que esta condición es exactamente igual a esta condición. ¿Ok? Pero en esta, aquí sí aparecen los cortantes. Lo ven aquí. P medios y P medios. Yo le aconsejo a usted que complete los cortantes para las condiciones donde está simplemente apoyado. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, pues sabiendo este momento y sabiendo esta fuerza, pues hace sumatorio de momentos aquí, calcula este cortante y hace sumatorio de fuerzas en X, en Y y calcula este cortante. Y así practica y lo hace para todos los casos, para que los tenga listos, para que no tenga que hacer eso el día del examen. ¿Ok? Entonces calcule esos cortantes. Bien, el caso que vamos a usar, yo me voy a centrar, es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un elemento y tiene una carga en el centro, el cortante a ambos lados es P medios y el valor de momento es PL entre 8. Entonces, lo que vamos a hacer únicamente es calcular esos valores con estas direcciones tal cual está allí. Entonces, si me devuelvo a mi ejercicio, entonces aquí aparece un momento. ¿Sí? Vamos a hacer ahí mucho mejor. Ok. Ahora sí. Aquí aparece un momento que tiene un valor de PL entre 8. Este momento es positivo. ¿Ok? Y para la carga de 80 kilonewtons, pues estos son 100 kilonewtons. ¿Ok? Y aquí aparece un momento, ¿sí? Que es negativo. ¿Ok? Y también pues tendría un valor de menos PL entre 8, 100 kilonewton metro, kilonewton metro. Ok, y aparece pues por supuesto dos cortantes, que ambos son positivos. 40 hacia arriba y 40 hacia arriba. Ok, esto es bastante pues, directo y sencillo. Esto que está aquí es nuestro, así de sencillo, es nuestro problema primario. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Siempre tenemos que ver esto en términos de la cinemática. Para este modelo tan sencillo, mis cargas externas, el efecto cinemático que están haciendo sobre esta porción de la estructura, yo la podría idealizar, ¿verdad? O pensar que la configuración de forma, ¿verdad? En esta condición. ¿Sí? Ok. Entonces, esta carga, el efecto cinemático que genera es este. Ok, entonces ustedes dicen, bien, ¿sí? Y veo que de modo de reacción, en los extremos, ¿sí? Y específicamente aquí en B, que es donde está uno de mis grados de libertad, aparece este momento. Entonces dicen, ah, profe, entonces ya esto sería el aporte de esta fuerza, ¿ya? En términos de momento en este grado de libertad. Casi, pero no, todavía no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted, ¿verdad? A nuestra matriz, ¿verdad? Coloca este valor de menos 100 aquí. Usted está diciendo que el efecto que genera esta fuerza en este grado de libertad es en esta dirección, ¿verdad? Es negativo. Y eso es mentira, ¿verdad? La reacción es en esa dirección. ¿Por qué? Porque se opone a lo que esta fuerza quiere hacer, ¿verdad? Esta fuerza quiere hacer que ese punto rote, este punto rote de manera positiva. Entonces, la reacción que allí ocurre va en dirección contraria para oponerse a ese movimiento. Entonces, estos no son realmente o no van, aunque tienen
¿verdad? Aunque en su valor absoluto representan el aporte de momento asociado a colocar esta fuerza en este punto, en este elemento, la dirección no es congruente con la acción cinemática de la fuerza que está colocada en esa dirección, ¿verdad? De la fuerza. Entonces, es aquí donde vamos a resolver, ¿verdad? Lo que vamos a llamar problema complementario. Y el problema complementario es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, ¿verdad? En primera instancia corresponde al inverso del problema primario. Y básicamente, ¿qué es eso? Es representar ¿sí? Representar las fuerzas de fijación desde la vista del nodo. Entonces, es muy sencillo. Como les dije, tengo el elemento y lo que voy a hacer es colocar el inverso de estas fuerzas, el contrario de estas fuerzas de fijación, ¿verdad? Entonces, si este momento en mi problema primario era positivo, en mi problema complementario es negativo. Y si este, en mi problema, ahí ve. Si este aquí era negativo, pues acá va a ser. Bien, entonces, y por supuesto, pues los cortantes también, ¿verdad? Este cortante será negativo ahora y este cortante también. Ahora vean que, ahora sí, ¿verdad? Si yo la estructura, en lugar de, de cargarla con esta fuerza, ¿sí? La cargo con estas fuerzas, las reacciones que obtendrías son exactamente estas. Y por ende, la reacción, la configuración deformada también sería esta. Vean lo que en este sistema, si yo aplico este par de momentos, van a generar esta configuración deformada. Y a nivel de fuerzas, estas fuerzas van a generar estas reacciones. Entonces, pues, perfecto. Logré representar, pasar de esta fuerza que estaba colocada en el centro a una fuerza que en este caso, una porción de ella sí actúa en la dirección del grado de análisis, que son pues rotaciones alrededor de. ¿Ok? Como en el caso específico del elemento PC no tengo fuerzas, entonces pues aquí ya termina pues mi trabajo para elaborar mi vector de fuerzas nodales. Entonces, para mantener ahí el orden, entonces vamos a volvernos acá. Y entonces podemos decir que en la dirección de cita 1, que sería, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno, si tuviera múltiples problemas primarios, ¿verdad? Y múltiples problemas complementarios, entonces iría problema complementario, iría revisando cada problema complementario para determinar en cuál, en cuántos de ellos van a haber momentos colocados en B. ¿Ok? En este caso, pues, solo hay un único problema complementario. ¿Sí? Hay un único problema complementario.
Y por tanto, la única momento aplicado alrededor de B en los problemas complementarios, pues es este que está aquí, 100 kilonewton metro. Y ese es el valor, pues, que va a entrar aquí a este 100. ¿Ok? Bien, como no tengo ningún problema complementario en el cual, ¿verdad? Tenga fuerzas alrededor de C, lo que quiere decir eso es que esta fuerza, ninguna componente de esta fuerza, la puedo representar de manera que genere efectos directamente en C, ¿verdad? Por tanto, si aíslo el elemento BC, no puedo calcular un problema primario ni complementario, puesto que no tiene fuerzas a lo largo de su eje. Entonces, aquí está. En esta dirección, pues aquí es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya ahora puedo resolver este sistema. ¿Ok? Quiero referirme un poco a la solución que ya hemos hablado en otras ocasiones o múltiples veces, ¿verdad? Yo esencialmente lo que tengo arriba es una matriz K, ¿sí? En el cual pues depende de I, ¿verdad? O sea, son valores producto de I, o sea, los multiplica por I, las rigideces las tengo en función de la, o podría tenerlas en función de la rigidez de la estructura. Y esto multiplica un vector, ¿verdad? Esta matriz K multiplica un vector, que en este caso, pues, es lo que quiero encontrar, ¿verdad? Son los vectores de las rotaciones que se dan en la estructura, producto de las cargas externas, ¿ok? Y esto es igual, pues, a este vector de fuerzas modales, o sea, que son las componentes de las fuerzas externas que actúan en la dirección de su grado de libertad. Ok, para resolver esto, ya hemos hablado, pues, que lo que yo tendría que hacer es multiplicar a ambos lados por el inverso de esta matriz, ¿ok? Cuando yo calculo el inverso de esta matriz, pues, por supuesto, la matriz que me resulta de invertir esta, pues, queda dividida entre I. Entonces, lo que obtengo es esto, ¿verdad? Es una matriz inversa dividida entre I. Y aquí, pues, por supuesto, tengo una matriz, lo mismo, ¿verdad? Inversa dividido entre I. Siendo así, cuando el EI es constante, ¿sí? Cuando el EI es constante en todos los elementos, pues vean que no va a influir, ¿ok? O sea, no va a influir en esta parte y por ende, las rotaciones van a ser función de EI, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí. Entonces, cuando resuelvo esto, pero ahora sí ya resuelvo este sistema, ver ahí en su calculador, ¿verdad? Entonces, hago esto evidente porque estos valores quedan divididos entre I. Y los valores que obtengo son los siguientes. Ok. ¿Qué quiere decir esa solución? Esa solución quiere decir, ¿o qué es lo que he encontrado? Lo que he encontrado es que cuando yo aplico en esta estructura esta fuerza externa, la estructura toma la siguiente configuración deformada. Ustedes se la pueden imaginar. Lo que encontré en este momento es, cuando aplico una fuerza de 80 kilonewtons en este punto, ¿sí? La respuesta de la estructura en términos de desplazamiento
equivale a esta rotación, que es zeta 1, o en la dirección de zeta 1, y esta rotación, que es la dirección de zeta 2. Ok. Muy bien. Dice, profe, ¿qué significa? ¿Verdad? Porque sí me queda muy claro que lo que quiere decir es que si aplico 80 kilonewtons, ¿verdad? Y esto de aquí mide 10 metros. Y esto mide 10 metros. Esta solución lo que indica es que alrededor de B la rotación corresponde a 142,86 entre I. Esa sería la rotación. Y que alrededor de C la rotación sería menos 71,43. Y ustedes dirán, profe, ¿qué significa eso que sea negativo? Ok, la respuesta está aquí a la par. Cuando yo desarrollé y coloqué mis grados de libertad, yo los coloqué en dirección positiva. Entonces, cuando yo resuelvo cuántos son los valores de zeta 1 y zeta 2, esta solución está pensada o está desarrollada pensando que los dos eran positivos, o sea, que las direcciones de esas rotaciones serían positivas. Entonces, este menos me indica que esta dirección que yo asumí es contraria. O sea, quiere decir que cuando yo represente mi estructura utilizando este grado de libertad, pues la estructura responde, o rota en la dirección contraria. O sea, aquí rota negativamente, en sentido antihorario. Eso es lo que significa este menos. Entonces me dice, este menos me indica que va a rotar en la dirección contraria de la que yo asumí para este grado de libertad. Y ahora sí, en esa dirección contraria va a rotar 71,43. ¿Ok? Muy bien. Pero esto no resuelve lo que inicialmente queríamos resolver, ¿verdad? Que lo que inicialmente queríamos resolver era el momento en A y el cortante en A. Ok. Bien, para resolver el momento y el cortante en A, vamos a tener que echar mano de un subproceso. ¿Ok? El cálculo, ¿verdad? De esas fuerzas internas lo voy a dividir en dos. ¿Verdad? Pues vamos a escribir eso. El cálculo de fuerzas internas se compone de dos partes. ¿Ok? La primera parte, son las reacciones en los vínculos en los problemas primarios. Ok. Entonces quiere decir que voy a hacer lo siguiente. Entonces, si quiero calcular el momento en A, ¿verdad? Si quiero calcular el momento en A, primero voy a buscar mis problemas primarios. Voy a buscar mis problemas primarios en los cuales pues esté el vínculo A y voy a buscar, ¿verdad? Si allí en esos problemas primarios hay alguna reacción, ¿sí? De algún momento en A. Entonces, voy a mi problema primario, que es este que está aquí, y voy a ver en A si hay valores de momento. Y sí, efectivamente hay valores de momento. Entonces, el primer componente del momento interno, o en el cálculo del momento interno en A, necesariamente tiene que contemplar
la reacción que obtengo en el problema primario, ¿ok? En A. Entonces, en la solución, como les dije, del momento en A, para la estructura completa, tengo que iniciar con este valor. Entonces, aparece aquí. Bien. Profe, y si tengo más problemas primarios en los cuales el vínculo A esté, pues aquí se va sumando. Se lo va sumando. Entonces, este primer valor proviene del problema primario. ¿Ok? Ahora, la segunda parte, en el cálculo de las fuerzas internas, se calcula utilizando se calcula utilizando los esquemas, ¿verdad? Los esquemas que hicimos para calcular la rigidez. Usando los esquemas para el cálculo de la matriz K. Y el resultado del vector de fuerzas nodales. Ok, entonces yo voy a utilizar los esquemas que utilicé para el cálculo de la matriz K y el resultado del vector de fuerzas nodales. Muy bien, entonces yo voy a irme a cada uno de los esquemas. Aquí está. Voy a irme al esquema número 1. ¿Qué es lo que me da este esquema? Ahí recordemos quién era o qué es lo que yo... ¿Verdad? Este esquema me indicaba las fuerzas que se generan en los vínculos de manera que yo pueda calcular esta rigidez, o sea, una rigidez alrededor de un desplazamiento, una rotación unitaria alrededor de B, que era uno de los grados de libertad en análisis. Entonces, yo en este esquema observo que si cuando aquí en cita 1, ¿verdad? Que es ese grado de libertad, rota 1, aquí en A se genera este siguiente momento, que vale 12i entre 10. ¿Ok? Muy bien, muy fácil. Entonces, voy al esquema, voy esquema por esquema, voy a buscar las reacciones, ¿verdad? Que están asociadas al grado de libertad del cual yo quiero encontrar las fuerzas internas. En este caso, pues, sería el momento de A. Entonces, pues, muy bien. Entonces, quiere decir que a esto debo sumarle un momento de 2 pi entre 10. Ok, pero este momento en este esquema es el resultado, ¿verdad? O es el valor de momento necesario o que se debe, o que surge allí cuando aquí rota 1. Pero yo no quiero resolver la reacción para cuando rota 1. Yo quiero saber la reacción para cuando allí rota cita 1. ¿Verdad? Para cuando allí rota 142,86 entre ellos. Entonces hago uso del principio de superposición y digo, si el momento que se genera en el esquema 1 es de 12i entre 10 cuando cita 1 es 1, ¿sí? Pues entonces el momento que se va a dar allí cuando cita 1 es 142,86 entre i, va a ser 12i entre 10 por 142, ¿verdad? Y uso el principio de superposición que ya habíamos explorado bastante en el método de fuerzas. ¿Ok? Y entonces aquí vemos cómo si
el EI es constante en toda la estructura, el mismo no afecta en la distribución de fuerzas internas. Igual a como lo habíamos demostrado cuando estábamos resolviendo el método de fuerzas. ¿Verdad? Que si el EI es constante en todos los elementos, pues no hay un aporte, ¿verdad? No influye en la distribución de fuerzas internas. Muy bien. Voy ahora a resolver el cortante en A, que era la otra parte que nos preguntaban. Y voy a hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Entonces, voy a tomar el problema primario, voy a buscar si hay cortantes aplicados en A, y si hay, aquí es 40, entonces mi solución inicia con ese valor, que es con el valor de 40. Y ahora me voy a los esquemas. Dice, profe, pero usted no revisó el esquema. Sí, no lo revisé, puesto que en el esquema 2, pues, no hay fuerzas en A. Entonces, no va a aportar ni momento ni corte. Ahorita vamos a hacer algunos momentos internos en la estructura para que determinamos cómo sí afecta, digamos, para que tengo que revisar todos los esquemas. Pero bueno, para lo que nos pedía el ejercicio, básicamente son solo el esquema en el esquema 1. Ahora sí, ya tengo el aporte del problema primario, ahora me voy al esquema número 1. Y en el esquema número 1 tengo este valor de cortante aquí en A, que también es positivo, 6i entre 100. Entonces, y nuevamente, ese 6i entre 100 es cuando en cita 1 rota 1, pero cita 1 no rota 1, sino que rota 142,86. Y obtengo que el cortante allí es de 48,57 kilómetros. Ok, ya con esta información, pues usted podría, conociendo el cortante y conociendo el momento, pues ya podría inclusive resolver, ya podría resolver todo el diagrama de momento. Pero suponga que que queremos ir encontrando los momentos internos, ¿verdad? A lo largo de la estructura, ¿verdad? Yo quisiera encontrar el momento, ahora quisiera saber cuál es el momento interno en B. Bien. Como el cálculo de las fuerzas internas se hace por elemento, ¿sí? ¿Verdad? Y por eso hace referencia al problema, a los problemas primarios, y hace referencia pues también a los esquemas. Y los esquemas los fuimos haciendo elemento a elemento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes que resolvimos, por ejemplo, cuando hicimos este esquema, vimos las relaciones de fuerza de desplazamiento para el elemento AB y después vimos las relaciones de fuerza de desplazamiento para el elemento C? Entonces quiere decir que cuando yo voy a encontrar fuerzas internas para vínculos que son internos, como decir BC, A y C son vínculos externos. Pero cuando tengo vínculos internos, voy a tener, ¿verdad? Tanto fuerzas a la izquierda como a la derecha. Entonces, para las fuerzas internas de vínculos internos, yo lo tengo que resolver ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha. Resolvamos en primera instancia el momento en B por la izquierda. ¿Ok? Bien, entonces, voy a ir a los primeros, y nuevamente, seguimos la misma algoritmo. Voy a ir a las reacciones en los vínculos en los problemas primarios. Entonces, como voy a encontrar el momento en B por la izquierda, voy a irme a los problemas primarios en los cuales tenga valores o fuerzas o momentos aplicados en B por la izquierda.
Y empiezo por ese porque es el que tengo aquí. Este problema primario, tengo fuerzas aplicadas en B por la izquierda, ¿verdad? Están a la izquierda de B, no a la derecha de B. Entonces, si quiero calcular el momento en B por la izquierda, entonces, pues inicio con este valor. Inicio con el valor de menos 100. ¿Ok? Bien, y ahora me voy a los esquemas y veo en cuáles de los esquemas hay fuerzas aplicadas, en este caso momentos, a la izquierda de B. En el primer esquema, ¿verdad? Asociado a cita 1, tengo este momento. Tengo este momento aplicado por la izquierda, que sería 4i entre 10. Entonces, coloco aquí 4i entre 10. Y nuevamente, esto es cuando cita 1 es 1, pero cuando yo le aplico los 80 kilonewtons en el centro del elemento AB, cita 1 rota 142,86 entre ellos. Bien. Y aquí puedo calcular este aporte. Ahora, voy a revisar si el otro esquema tiene valores de momentos en B por la izquierda. No. Vean que en el esquema 2 solo tengo valores de momento por la derecha de B, no por la izquierda. Entonces, ya no hay aporte aquí. ¿Ok? Entonces, calculo este valor y este valor es de menos 42,8. Muy bien. Yo puedo calcular el momento en B por la derecha. ¿Ok? Ahora voy a analizarlo por la derecha. Cuando analizo por la derecha, no hay problemas primarios que tengan valores en B por la derecha. Porque para que fuera por la derecha, tendría que tener un problema primario del elemento BC. ¿Verdad? Y ahí sí. Como C está a la derecha, entonces ahí tendría fuerzas por la derecha de B. Pero no tengo problemas primario, ni mucho menos complementario del elemento BC, porque a lo largo del elemento BC no hay fuerzas colocadas. ¿Ok? Entonces, el aporte por los problemas primarios para el cálculo del momento en B por la derecha es de 0. Ahora voy a irme a los esquemas. Entonces, en los esquemas voy a buscar ahora fuerzas de momento aplicadas en B, pero por la derecha. En este caso, el momento en B colocado por o el que reacciona o el que se debe colocar en B por la derecha es de 4i entre 10, es este que está aquí. Entonces, pues bueno, coloco ese valor tal cual está aquí en esa dirección. 4i entre 10. Y este valor, pues, nuevamente, esto es para cuando cita 1 rota 1, pero cita 1 no rota 1, sino que rota 142,86. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a revisar el problema, el otro esquema. Y en este esquema sí tengo fuerzas por la derecha. Ahora tengo fuerzas por la derecha, que son 2i entre 10. Muy bien. Entonces sumo 2i entre 10. Y nuevamente, pero este valor de 12i entre 10 por la derecha en el esquema 2 es cuando cita 1 rotó 1. Pero cuando resolví, cita 1 no rota 1, sino que cita 1 rota menos 71,43. O sea, rota en la otra dirección y rota 141,43 entre ellos. Lo multiplico por menos 71. Okay.
Y por supuesto, este resultado tiene que ser igual a este y de signo contrario. Ustedes lo pueden revisar. Muy bien. Y finalmente, ¿verdad? Y ustedes aquí, ustedes pueden seguir calculando cosas, ¿verdad? Pueden calcular cuánto vale el cortante por la derecha, el cortante por la izquierda, cuánto vale el cortante en C. Pero lo que quiero ahora resolver es cuánto vale el cortante, el momento en C. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nuevamente, sigo el mismo algoritmo. Me voy a los problemas, a las reacciones en los vínculos en los problemas primarios. No tengo ningún problema primario que involucre a C, entonces la puedo quitar. Y ahora me voy a los esquemas. Voy al esquema número 1. Y en C, aquí, está aplicado 12 y entre 10. Pero, como es el primer esquema, ese esquema es cuando cita 1 rota 1, pero cita 1. Al final resolvimos que es 142,86 entre ellos. ¿Ok? Y ahora me voy al esquema número 2. En el esquema número 2, el valor de momento en C es de 4 y entre 10. Pero esto es cuando cita 2 rota 1 y rota positivo. ¿Sí? Pero cita 2 no rota ni positivo y no rota 1, sino que rota en la dirección contraria y rota 71,43 entre ahí. ¿Ok? Muy bien. Y si usted resuelve esto, ¿verdad? Esto le da un valor que ya podíamos suponer. ¿Ok? ¿Qué valor nos da? 0. ¿Ok? Esto es lo que yo les había dicho a ustedes, que no tenía sentido, ¿verdad? Contemplar grados de libertad para condiciones que son nulas. ¿Verdad? Entonces, observe que cuando yo calcule el GIC sin deformación axial, yo pude haber calculado también el GIC sin deformación axial y condición estática nula. ¿Por qué? Porque yo a priori ya sé que el momento en C, indiferentemente de cuáles fuerzas se coloquen aquí, es 0. ¿Por qué? Porque es el extremo final y está apoyado y no hay, allí no hay restricción a la rotación en ese vínculo. ¿Ok? Y es el extremo final, en el cual, pues, el momento que tenga no lo podría traspasar a alguien más, ¿verdad? No se lo puede pasar a otro elemento. ¿Ok? Entonces, necesariamente el equilibrio allí debe ser que allí no hay un valor de momento. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Yo quiero hacer ahora antes del break. ¿Qué hubiera pasado si yo calculo esta estructura, ¿sí? Si yo la vuelvo a resolver con un G y C, con un G y C sin deformación. Entonces, perdón, con condición estática nula. Entonces, tengo mi estructura. ¿Ok? Y, perdón, y ahora, pues, voy a calcular el G y C sin deformación axial y condición estática nula. Entonces, el único grado de libertad que tengo sería el siguiente. Muy bien.
Vamos a ver qué implicación tiene esto, ¿verdad? Entonces ahora el G y C sin deformación axial y condición estática 1, nula es 1. Muy bien. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir orientamos volver a hacer nuestra representación para el grado de libertad cita 1. Tenemos que volver a hacer el esquema 1. En este caso, hay un único esquema porque solo hay un, ¿verdad? Ya no es un sistema matricial, sino es una ecuación lineal, porque aquí dice es 1, ¿verdad? Entonces, no hay tal matriz, ¿verdad? Pero necesitamos hacer la representación para ese grado de libertad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ok. Ahí está. Bien, entonces, cita A, esto es B, y esto es C. ¿Ok? Y esto rotó positivo. ¿Ok? Y aquí rotó 1. Muy bien, esta porción es exactamente igual, ¿verdad? Aquí no hay rotación y entonces la deformación de este elemento es en doble curvatura. Esto se mantiene exactamente igual. El cambio pasa acá. Como ya no tengo un grado de libertad contemplado, ya esta rotación no debe ser independiente de esta, o más bien esta ya deja de ser independiente de esta. Cuando apliqué la condición estática nula, lo que hice fue condensar este grado de libertad. O sea, lo que hice, lo hice dependiente de alguien más. Y en este caso, pues lo que voy a decir es que esta rotación es dependiente de esta rotación. Dicho en otras palabras, si aquí rota y aquí puede rotar, pues entonces que rote. ¿Por qué? Porque ya no tengo que representar esta rotación siendo independiente de esta rotación. Entonces, obtengo el siguiente, hay un cambio ahora. Entonces voy a superponer, voy a el anterior para que veamos la... Entonces, pues, para esta primera parte, pues no hay diferencia, ¿verdad? Para esta primera parte no hay diferencia. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, ¿ven ahí? ¿Ok? Exactamente lo mismo, entonces, pues vamos a copiar las fuerzas que ya teníamos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner las mismas. Vamos a hacer el trabajo más rápido. Y aquí tengo 12 y 10. ¿Ok? Tengo aquí un cortante con 6 y entre 100. ¿Ok? Aquí tengo este cortante que es negativo. Menos 6 y entre 100. Y tengo este momento que es 4 y entre 10. Muy bien. Pero ¿qué pasa ahora? Ya ahora el elemento BC no se deforma en doble curvatura. Ahora se deforma en curvatura sencilla. Entonces, ahora vamos a tener que buscar ya este esquema, ¿verdad? Ya esta configuración deformada no es esta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar cuáles serían las fuerzas para esa. Entonces, vamos a ver cuáles de los esquemas son. Como el momento es positivo, pues los que nos van a servir son los que tenga para momentos positivos. Ok, entonces, este es un momento positivo, ¿sí? Pero cuando la flexión es en doble curvatura. Este fue el que habíamos usado anteriormente, ahora que le habíamos dado vuelta.
Este es para un grado de libertad de desplazamiento. Este no me sirve. Este es el que me sirve. Porque es para un grado de libertad de rotación, ¿verdad? De rotación y rotación positiva, ¿verdad? Rotación positiva y en curvatura sencilla. Ese es el que me sirve, ¿cierto? Rotación positiva y curvatura sencilla. Entonces vamos a colocarlo aquí, como debe ser, ¿verdad? Aquí está la rotación positiva, ¿verdad? Y ahora voy a colocar estas fuerzas. Aquí tendría un momento, tendría un cortante, y tendría este cortante aquí, ¿verdad? Si despliego la matriz de valores, pues el valor del momento, recuerden que KI es el primer valor en la matriz. Este momento vale 3i entre L, o sea, 3i entre 10. Y los otros dos fuerzas pues, valen 3i entre L al cuadrado. O sea, esos dos constantes, entre 100 y este sería menos 3i. Ok. Claro, como el como el GIC, si de formación axial y condición estática nula es 1, ¿verdad? Ya no, como me adelanté, no tengo que resolver una matriz. El único término que ocupo es el primero, es K1, ¿verdad? Que va a multiplicar ¿a quién? Y a zeta 1, porque es el único grado de libertad. Y eso tiene que ser igual ¿a qué? A la contribución de la fuerza externa en la dirección de este grado de libertad. Eso ya lo habíamos calculado, no lo voy a repetir, ¿verdad? Ya sabíamos que el aporte, ¿verdad? Que sería el problema, calculado en el problema complementario, es un valor de 100. Ok, entonces ahora voy a calcular quién es K11 y lo voy a leer aquí en este esquema, que sería en el esquema 1, ¿verdad? El J1, el esquema 1, las fuerzas aplicadas en la dirección del grado de libertad 1. ¿Quién es la dirección del grado de libertad 1? Serían es una rotación alrededor de B, entonces voy a buscar los momentos que están aplicados en B en este esquema. Entonces, K11 sería punto 4 EI más punto 3 EI. O sea, que la rigidez sería punto 7 EI. ¿Ok? Profe, y entonces zeta 1 tiene que darle lo mismo que le había dado cuando resolvimos el sistema matricial, por supuesto, tiene que dar lo mismo. Usted lo puede comprobar, ¿verdad? Entonces ahora tendría punto 7 EI por zeta 1 igual a 100. Zeta 1 sería igual a 100 dividido entre punto 7 EI. Y por favor hágalo usted ahí en su casa por si no me cree. Y dése cuenta de cuánto da eso. Vamos a hacerlo aquí. Sería 100 dividido. ¿Verdad? Es exactamente el valor que habíamos obtenido inicialmente. Véanlo aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, y a partir de esto, pues bueno, yo lo redondeé, ¿verdad?
el cálculo de las demás fuerzas las puedo encontrar, ¿verdad? Y ustedes lo pueden verificar. Ahora, ¿qué es lo que no puedo calcular o que no obtener? Pues no voy a saber cuánto es zeta 2 directamente. ¿Por qué? Porque hice esa rotación dependiente a zeta 1. Pero para el cálculo de fuerzas internas, eso no me aporta más ni menos, ¿verdad? Si mi finalidad es solo calcular las fuerzas internas, pues bueno, hacer esa simplificación pues ahorra mucho trabajo. ¿Ok? Bien, este sería pues el ejercicio. Vamos a hacer la siguiente. ¿Ok? Déjame ver. Para, porque creo que he estado pensando y creo que tal vez no haya ese ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora, después del break, voy a hacer un ejercicio de examen, ¿sí? Y en el campus les quedará unos comentarios anexos a este ejercicio, ¿ok? Que usted lo podrá ver como un complemento a este ejercicio para que igual se entregue. Entonces, vamos a tomarnos unos 15, 20 minutos de break y al regreso vamos a hacer un ejemplo de examen. Y después voy a hacer algunos comentarios con respecto al proyecto y esta parte en el proyecto para que pues sea conforme a lo que pide. Y me gusta hacerlo pues ahora que ya pues tenemos pues casi no, tenemos toda la materia ya cubierta. Entonces nos vemos en unos al tiempo del término del break.